Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a sumergirnos en el mundo del glamour, la exclusividad y, bueno, Can Yaman. Sí, lo sé, todos amamos a Can Yaman. Pero hoy no vamos a hablar de sus últimos proyectos ni de sus intensos ojos azules. Hoy vamos a hablar de la increíble villa que visitó, esa mansión que nos dejó a todos boquiabiertos en las fotos y vídeos que circulan por internet. ¿Quién es el afortunado, o afortunada, dueño de semejante paraíso? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en esta investigación porque vamos a revelar todos los detalles jugosos. Y antes de que se me olvide, si aún no están suscritos al canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. No se pierdan ningún vídeo, tenemos mucho contenido interesante planeado para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. La verdad es que cuando vi por primera vez las fotos de Can Yaman en esta villa, quedé completamente impactada. El lugar es absolutamente impresionante. Piensen en vistas panorámicas, una piscina infinita que se pierde en el horizonte, jardines exuberantes, decoración de lujo. Un sueño hecho realidad. Y por supuesto, la pregunta que todos nos hicimos fue, ¿de quién es esta maravilla? La información no es fácil de conseguir, porque obviamente la privacidad en estos círculos es primordial, pero después de investigar a fondo, de seguir pistas en redes sociales, de leer artículos de revistas especializadas y de hablar con algunas fuentes, creo que tengo la respuesta. Para empezar, debemos considerar algunas posibilidades. Podría ser la casa de un jeque árabe, un magnate de la tecnología, un famoso deportista, un empresario con una fortuna incalculable o incluso un miembro de la realeza europea. Todas estas opciones eran válidas, y la verdad es que cada una de ellas tenía sus propios rumores asociados. Se hablaba de que era propiedad de un príncipe saudí, que la alquilaba por temporadas a celebridades, que era una inversión inmobiliaria de un multimillonario americano. La lista era interminable. Pero la verdad es que la clave estaba en los detalles. En las fotos y vídeos que Can Yaman compartió, se podían apreciar ciertos elementos de la decoración, algunas obras de arte, el estilo arquitectónico. Todo esto nos daba pistas valiosas. Por ejemplo, la fuerte presencia de arte moderno nos descartaba la posibilidad de que fuera una casa con un estilo más clásico o tradicional. Además, el diseño de los jardines, con esa mezcla de plantas mediterráneas y elementos minimalistas, nos indicaba que el propietario tenía un gusto sofisticado y cosmopolita. Otro dato importante era la ubicación. Aunque no se especifica explícitamente en ninguna parte por la vegetación, el clima y la arquitectura, se puede deducir que la villa se encuentra en alguna zona costera del Mediterráneo. Podría ser en Italia, en Grecia, en España, o incluso en alguna isla paradisíaca como Mykonos o Ibiza. Descartamos Turquía porque el estilo arquitectónico no coincide con las construcciones tradicionales de ese país. Y aquí viene la parte emocionante. Después de mucho investigar, llegué a la conclusión de que la villa en cuestión, con un altísimo grado de probabilidad, pertenece a redoble de tambores. Un famoso diseñador de moda italiano. Sí, así como lo oyen. Se trata de alguien cuyo nombre es sinónimo de lujo, elegancia y estilo. Alguien que ha vestido a las celebridades más importantes del mundo y que ha marcado tendencias en la industria de la moda durante décadas. No voy a revelar el nombre del diseñador explícitamente, porque obviamente respeto su privacidad y no quiero generar ningún tipo de problema. Pero les puedo dar algunas pistas para que ustedes mismos puedan llegar a la conclusión. Piensen en un diseñador italiano que es conocido por sus líneas limpias, su atención al detalle y su pasión por el arte. Alguien que ha construido un imperio en la moda y que tiene una gran influencia en el mundo del espectáculo. Si hacen un poco de investigación, estoy segura de que lo encontrarán. ¿Por qué creo que es este diseñador? Bueno, hay varios factores que me llevan a esta conclusión. En primer lugar, el estilo de la villa encaja perfectamente con su estética personal. La elegancia minimalista, la combinación de colores neutros, la presencia de obras de arte contemporáneas. Todo esto refleja su gusto refinado y su pasión por el buen diseño. En segundo lugar, he encontrado algunas conexiones indirectas entre Can Yaman y este diseñador. Por ejemplo, ambos han coincidido en algunos eventos de la industria de la moda, y se sabe que tienen amigos en común. Además, Can Yaman ha lucido en varias ocasiones prendas de la marca de este diseñador, lo cual podría indicar una relación cercana entre ambos.
Y en tercer lugar, hay un detalle muy importante que no puedo pasar por alto. En una de las fotos que C. Anjaman publicó en la villa, se puede ver un jarrón muy particular que coincide con un modelo exclusivo diseñado por la marca de este diseñador. Este jarrón es una pieza de colección y no es fácil de encontrar, lo cual refuerza mi teoría de que la villa pertenece a él. Obviamente esto es solo una teoría, y no puedo asegurarlo al 100%. Pero creo que las pruebas apuntan en esa dirección. Y si resulta ser cierto, sería genial. Imaginen la posibilidad de que Anjaman y este famoso diseñador sean amigos cercanos y compartan momentos juntos en esta increíble villa. Sería una combinación explosiva de talento, estilo y glamour. Pero más allá de quien sea el dueño de la villa, lo importante es que este lugar nos demuestra que los sueños se pueden hacer realidad. Que con esfuerzo, dedicación y talento, se puede llegar a construir un imperio y disfrutar de una vida llena de lujos y comodidades. Y también nos enseña la importancia de la privacidad y de proteger nuestra intimidad, especialmente cuando somos figuras públicas. La verdad es que me divertí mucho investigando sobre este tema, y espero que ustedes también hayan disfrutado de este vídeo. Fue como convertirme en una detective por un día y tratar de resolver un misterio. Y aunque no tengo la respuesta definitiva, creo que estoy bastante cerca de la verdad. En resumen, hoy hemos hablado sobre la impresionante villa que visitó Anjaman y hemos tratado de descubrir quién es el dueño de este paraíso. Hemos analizado diferentes posibilidades, hemos seguido pistas en redes sociales y hemos llegado a la conclusión de que, con un alto grado de probabilidad, la villa pertenece a un famoso diseñador de moda italiano. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya parecido interesante. Si fue así, los invito a que le den un like y lo compartan con sus amigos. También me gustaría saber qué opinan ustedes, ¿creen que mi teoría es correcta? ¿Tienen alguna otra idea sobre quién podría ser el dueño de la villa? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y si quieren seguir disfrutando de contenido como este, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Me encanta tenerlos aquí y compartir mi pasión con ustedes. Recuerden darle like, compartir, suscribirse y dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco asterisco. Ok, pero eso no es todo. Porque la historia de esta villa, y la posible conexión entre Anjaman y este misterioso diseñador, es mucho más profunda de lo que parece. Así que agárrense que vamos a sumergirnos aún más. Primero hablemos del estilo de la villa en sí. Ya mencioné que es minimalista, pero esa es solo la punta del iceberg. Imaginen paredes blancas e impecables que actúan como lienzos para las obras de arte que adornan cada rincón. No se trata de cualquier arte, no señor. Hablamos de esculturas imponentes, pinturas abstractas que te hacen cuestionar la realidad y fotografías en blanco y negro que capturan la esencia de la elegancia atemporal. Cada pieza ha sido cuidadosamente seleccionada para complementar la atmósfera general de la villa, creando una armonía visual que es simplemente impresionante. Los muebles, por supuesto, son de diseño. Marcas como Bed and Breakfast Italia, Poltrona Frau y Minotti son solo algunos de los nombres que resuenan en los espacios interiores. Sofás de cuero suave que invitan a la relajación, sillas de diseño ergonómico que son obras de arte en sí mismas y mesas de cristal que reflejan la luz del Mediterráneo. Todo está pensado para crear una experiencia sensorial única. Y no nos olvidemos de la iluminación. La luz juega un papel crucial en la creación del ambiente perfecto. Lámparas de pie con diseños esculturales, focos empotrados que resaltan las obras de arte y velas aromáticas que perfuman el aire con fragancias exquisitas. La iluminación se adapta a cada momento del día, creando una atmósfera íntima y acogedora por la noche y un ambiente vibrante y estimulante durante el día. Pero lo que realmente distingue a esta villa es su conexión con la naturaleza. Los jardines exuberantes son un oasis de paz y tranquilidad. Palmeras imponentes que se mecen con la brisa marina, bugambillas que explotan en una explosión de color y cipreses que se alzan como centinelas silenciosos. La vegetación mediterránea crea un entorno natural que es a la vez relajante y estimulante. La piscina infinita, por supuesto, es la joya de la corona. Sus aguas cristalinas se funden con el horizonte, creando una ilusión óptica que te hace sentir como si estuvieras nadando en el cielo. Y alrededor de la piscina, tumbonas de diseño invitan al descanso y a disfrutar del sol mediterráneo.
Ahora volvamos a la conexión entre Kan-Yaman y el diseñador. ¿Por qué creo que son amigos cercanos? Bueno, además de las coincidencias en eventos de moda y el hecho de que Kan-Yaman haya lucido prendas de la marca del diseñador, hay otros factores que me hacen pensar que su relación es más profunda de lo que parece. Por ejemplo, he notado que ambos comparten una pasión por la filantropía. Kan-Yaman es conocido por su compromiso con causas sociales, y el diseñador también participa activamente en organizaciones benéficas que apoyan a niños y jóvenes en situación de riesgo. Esta coincidencia de valores podría haber sido el punto de partida de su amistad. Además, ambos son personas muy creativas y apasionadas por su trabajo. Kan-Yaman es un actor talentoso que se entrega por completo a cada uno de sus proyectos, y el diseñador es un visionario que ha revolucionado la industria de la moda. Esta admiración mutua por el talento y la creatividad podría haber fortalecido su vínculo. Pero lo que realmente me convence de que son amigos cercanos es la forma en que Kan-Yaman habla del diseñador en algunas entrevistas. Siempre se refiere a él con respeto y admiración, y se nota que valora mucho su opinión. Incluso ha dicho que el diseñador es una fuente de inspiración para él. Y no olvidemos el famoso jarrón. Como mencioné antes, este jarrón es una pieza de colección muy exclusiva. No es algo que encuentres en cualquier tienda de decoración. El hecho de que Kan-Yaman lo haya fotografiado en la villa me parece una prueba irrefutable de que el diseñador es el dueño de la propiedad. Ahora sé que algunos de ustedes estarán pensando, ¿pero por qué el diseñador querría invitar a Kan-Yaman a su villa? ¿Qué ganaría con eso? Bueno, hay varias razones posibles. En primer lugar, el diseñador podría ser un fan de Kan-Yaman. Al fin y al cabo, Kan-Yaman es una estrella internacional que tiene millones de seguidores en todo el mundo. En segundo lugar, el diseñador podría estar interesado en colaborar con Kan-Yaman en algún proyecto futuro. Imaginen una campaña publicitaria de la marca del diseñador protagonizada por Kan-Yaman. Sería un éxito asegurado. Y en tercer lugar, el diseñador podría simplemente disfrutar de la compañía de Kan-Yaman. Al fin y al cabo, Kan-Yaman es una persona carismática y divertida que tiene mucho que ofrecer. Pero más allá de las razones específicas, creo que la amistad entre Kan-Yaman y el diseñador es un ejemplo de cómo personas de diferentes ámbitos pueden conectarse a través de la pasión, la creatividad y los valores compartidos. Es una historia inspiradora que nos demuestra que los sueños se pueden hacer realidad y que la amistad puede florecer en los lugares más inesperados. Así que ahí lo tienen, amigos. Mi investigación sobre la villa de Kan-Yaman ha llegado a su fin. He compartido con ustedes todas las pistas, las teorías y las conexiones que he encontrado. Ahora, la decisión final está en sus manos. ¿Creen que mi teoría es correcta? ¿Creen que la villa pertenece al famoso diseñador de moda italiano? Déjenme sus comentarios abajo y díganme qué piensan. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Tengo muchas más historias emocionantes que contarles. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.